Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra serie Encuentros Personales con Dios. Hoy ya el tema número 18, por la gracia de Dios. El tema, vengan a mí todos los cansados, se llama el tema de hoy. Yo cuando estaba en oración, yo al Señor, yo ya tenía un tema en mente y oraba a Dios, ¿verdad? Señor, este tema, mira que me llama la atención, pero dijo, no. Este es el tema que vas a compartir. Así que el Señor nos quiere hablar y le voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios a Mateo 11:28. El Evangelio según Mateo 11:28. ¿Cuántos cansados hay ahorita aquí? ¿Ni uno? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hagamos una oración, mis hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, Señor, porque ya estamos aquí, Señor, en este día, donde ya te adoramos, Padre. Ahora venimos a preparar nuestros corazones para esa palabra, Señor, que nos exhorta, Señor, nos edifica y nos consuela a la vez, Padre. Ayúdanos, Dios eterno, a traer un corazón humilde, Señor, manso, Señor, así como el tuyo, Padre, para poder recibir esta palabra, Señor. Yo oro por mi vida, porque seas tú guiándome, Señor, porque su Santo Espíritu no solo esté en mí, Señor, sino que esté sobre de mí, Señor, a la hora de compartir su palabra, para que sea usted, Señor, hablando a mi corazón y a los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos, amén. Cansancio. Yo recuerdo hace un mes, más o menos allá por noviembre, diciembre, en mi trabajo arreció el trabajo. Fue bastante trabajo el que tuvimos. Mucho trabajo. Y yo recuerdo que sentía mi cuerpo cansado. Una vez hasta me enfermé, según yo. Salía de un trabajo y lo iba a hacer otro. Llegué a mi casa, me puse el termómetro y me dio 40 de temperatura. Y anduve investigando y me decía que el exceso de trabajo también producía eso. Se calentaba sobrecalenta, como cuando un carro, cuando lo usa mucho, se sobrecalienta y no le echa uno agua. Esto me había pasado y duré cansado mucho tiempo, ¿verdad? Mira, hermano, el cansancio o la fatiga es la falta de energía, es el agotamiento físico o mental que dificulta las actividades diarias y a menudo no se alivia con solo descansar. Sus causas van desde el estrés y el mal sueño, hasta el mal sueño, déjenme arreglar un poquito aquí, okay, hasta anemia, infecciones, trastornos de la tiroides o depresión. Es crucial en estos momentos consultar a un médico. Las causas comunes del cansancio son el estilo de vida, la falta de sueño, los que dormimos menos de 8 horas, el sedentarismo, los que están acostumbrados a estar solamente sentados sin moverse, también el exceso de ejercicio, también la mala alimentación, la falta de vitaminas, de hierro o consumo de drogas y alcohol. Todo eso trae cansancio para nuestra vida, va desgastando el cuerpo y van formándose enfermedades en nuestra vida. Los factores psicológicos son el estrés emocional, la ansiedad, depresión o aburrimiento. El cansancio toma un total control de la mente del ser humano y lo hace como quiere. Nada le divierte porque está cansado, todo lo enoja, lo irrita porque está cansado, hasta se siente triste porque está cansado. Las condiciones médicas como anemia, problema de tiroides, diabetes, infecciones, enfermedades cardíacas o insuficiencia renal traen cansancio. Diferencia entre cansancio normal y la fatiga crónica. Cansancio crónico. El cansancio normal es el que aparece tras esfuerzo o falta de sueño y se alivia con solamente descansar tranquilo sus 8 horas. Pero el cansancio crónico en extremo, desde que no mejora con simplemente dormir y a veces interfiere con la vida diaria, ese es el que nos descompone el cuerpo. Las señales de alarma son si el cansancio viene acompañado de pérdida de peso involuntaria, fiebre o sudores nocturnos, dificultad para respirar o dolor de pecho, problemas de memoria o concentración, dolor articular o muscular
persistente, todo ese tipo de síntomas tiene el cansancio. Ahora, consejos para mejorar el cansancio: dormir lo suficiente, priorizar al menos 8 horas de sueño de calidad, nutrición equilibrada, evitar el exceso de azúcares y ultraprocesados, asegurar hierro y vitaminas, ejercicio moderado, evitar sedentarismo para mejorar la energía. Recomendaciones, escuche. Si el cansancio persiste a pesar de los buenos hábitos, es necesario un chequeo médico para descartar enfermedades subyacentes. O sea que si no se te quita el cansancio, tienes que ir a un médico. ¿Para qué? Para ser sanado. Para que tenga que descansar. Esto es en cuanto a lo natural. Pero en lo espiritual, cuando ya estamos cansados, nuestro cuerpo, de toda esa vida diaria, de esos sufrimientos, de esas enfermedades, lo que padecemos nosotros en nuestras vidas, y no encontramos paz, que no tenemos sueño, la recomendación, ¿sabe cuál es? El Señor dice: vengan a mí todos los cansados, vaya al doctor de doctores, vaya al médico. Y es de eso lo que hoy el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Venid a mí todos los cansados, todos los fatigados. Vengan a mí los cansados. ¿Sabe? Israel, como siempre, esperaba un Mesías. Había personas estudiadas que entendían de la palabra del Señor, ¿verdad? Y sabían que iba a venir un gobernador, un rey, alguien de la descendencia de David para liberarlos. Y eso es lo que cree Israel. Y luego, después de que Jesús miró ese desprecio, porque unas ciudades lo habían despreciado, lo habían desechado, en el contexto de este verso que acabamos de leer, en Mateo 11. Había hecho un milagro nuestro Señor ahí, había sanado a personas, y las personas simplemente iban por el milagro, pero no reconocían a Jesús como su Señor. Las ciudades son Corazín, Betsaida y Cafarnaún. Esas ciudades despreciaron a Jesús. Las ciudades que principalmente despreciaron y rechazaron a Jesús, a pesar de presenciar la mayoría de sus milagros, fueron Corazín, Betsaida y Cafarnaún en Galilea. Jesús pronunció ayes sobre estas ciudades, juicios sobre ellas, comparando su impenitencia con ciudades paganas como Tiro y Sidón, y advirtiendo que su juicio sería peor que el de Sodoma y Gomorra. Corazín, Betsaida y Cafarnaún son las 3 villas galileas destacadas por su falta de arrepentimiento y rechazo a las enseñanzas de Jesús, pero los milagros sí los aceptaban. Cafarnaún, aunque fue el centro de su ministerio, fue reprendida por su soberbia y falta de fe, siendo vaticinada su destrucción total. Corazín y Betsaida, lugares donde realizó milagros, pero no creyeron. La mayoría de la gente que recibió el milagro solo lo usaron por interés. Miraban que hacía señales y decían: tiene algo, pero no es el Mesías. ¿Por qué? Porque no viene con espada, porque no viene a liberarme, solamente viene a sanar. Ha de ser algún curandero. Y no creyeron que él era el Mesías. Y Jesús dice esto en forma de respuesta a toda esa incredulidad de estas ciudades. Mateo 11, 21 y 22 al 23. En respuesta de ese desprecio, de esa falta de fe de estas ciudades, Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Se imaginan?
Cuando alguien se quiere expresar o referir a un lugar que es de mala muerte, que es perdido, se le ponen por sobrenombre Sodoma, que son como Sodoma, los sodomitas. Porque fue bastante malo el pecado. Ahora, si hubiera estado el Mesías en ese momento, hubieran creído, se hubieran arrepentido. Y estas ciudades tuvieron a Jesús, pero prefirieron vivir con su esperanza de otro Mesías, que no era el que iba a ir, que creer en un carpintero humilde y manso. Ellos querían a alguien orgulloso y como guerrero para salvarlos. Mas sin embargo, entre todos ellos había un grupo de personas que sí creyeron no solamente en el mensaje, sino que Jesús era el Mesías, que Jesús era el que los iba a libertar, y entendieron que no iba a ser de una manera política, sino de la esclavitud del pecado, sino de todo eso que tiene conquistado nuestro corazón, nos haría limpios. En Mateo 11, 25, 26 dice, nuestro Señor Jesús dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice nuestro Señor Jesús, escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos, pero a los niños se lo revelaste. Los sabios eran aquellos intelectuales en la ley, aquellos que tenían conocimiento de la Torá, aquellos que sabían sobre las profecías de Ezequiel 34, donde iba a haber un siervo que decía, voy a mandar a mi siervo a David a que los pastoree, a que los proteja, los cuide y los libere. Ellos seguían esperando a ese siervo David. Tal vez esperaban un güerito de ojos azules, pero Jesús no llegó así. Esos eran los entendidos, conocían la ley en estas ciudades, sabían que alguien iban a venir y vivían esperanzados eso día a día, solamente esperando a que viniera el Mesías y los rescatara de Roma y les volviera a restablecer el reino en sus manos. Pero había otro grupo de personas, ellos sí recibieron a Jesús. Estaban esos llamados niños. No significa que les llamó niños literalmente porque eran unos niños, sino que eran aquellos que eran como niños. Mire, un adulto cuando ya está crecido y es entendido, tiene conocimiento, tiene postura, y difícilmente se le cambia la postura a una persona que ya es estudiada, muy difícilmente, pero un niño no. Un adulto muy difícil cree en otra cosa que él ya ha creído. Cambia muy difícilmente el creer en otra cosa. Son difíciles de enseñar porque la mayoría son arrogantes y orgullosos. Pero un niño es todo lo contrario. Es ignorante, es humilde y son enseñables. No es arrogante y lo cree todo. ¿Cuántos de sus hijos creyeron por mucho tiempo que usted era un superhéroe? Mis hijas, sí. Lo creyeron. Así son los niños. Lo creían. Siempre confían. Entonces Jesús llama a niños a aquellas personas que creían que Jesús era su superhéroe, su salvador, que Él había venido a salvarlos. Y esos niños creyeron en Jesús. Porque antes solamente estaban arrinconados, desechados estas personas. No eran dignos de ser salvados según la ley de los fariseos. Pero Jesús vino por ellos.
En Proverbios 22:6, mire lo que dice sobre los niños. Proverbios 22:6, la maestra se lo han de enseñar, han de saber este proverbio, ¿verdad? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y Jesús así hablaba a las personas que tenían su corazón como un niño. Los instruían, miraban que captaban enseñanza, que la guardaban y creían. Y él reconocía que el Padre los había puesto allí. Un niño se deja instruir. Jesús siempre muestra un buen aprecio por los pequeñines, por los niños. En Mateo 19:14 dice lo siguiente. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño siempre quiere estar con su padre. ¿Cierto o falso? Cierto. Puede imaginar a Jesús rodeado de niños y él no los corrió. Al contrario, los protegió de sus discípulos. A todo ese tipo de personas que tienen un corazón como niño, o sea, no la mente, ¿verdad? Sino un corazón, un sentimiento, un entendimiento, que es como niños, Jesús siempre los quiere tener alrededor. Y ese fue el grupo de personas que él rescató en esas ciudades, en Cafarnaúm, Corazín, a todos esos que eran como niños, y él se los llevó. Dejen que vengan a mí estos niños. Y entre esos niños miramos mujeres prostitutas, miramos leprosos, samaritanos, asesinos, blasfemos, según los fariseos. Entre ellos, a ellos los llamaban niño. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús, porque se arrepintieron de su maldad y lo tuvieron como su Salvador. Esos eran los niños. También miramos a sus discípulos. Ninguno era sabio, ninguno era entendido. Solo eran personas menospreciadas que no eran dignos de tener un maestro. Algunos pescadores, otros eran cobrador de impuestos, traicioneros, desechados. Pero creyeron en Jesús, y Jesús vio en ellos un corazón de niños, y vengan a mí. Creyeron en Jesús. Jesús tenía un plan, Dios tenía un plan, a venir por todos los niños, por todos los despreciados, por todos los que tengan un corazón. Y ese plan está en Lucas 19:10, lo voy a leer yo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos esos pecadores que aceptaban a Jesús como su Señor eran los niños que creían en Jesús. Eran esos perdidos, esos como usted y como yo, que antes de conocer a Dios andábamos sin rumbo. Tal vez éramos arrogantes, tal vez no nos sentíamos bien en ningún lugar. Yo, por ejemplo, cuando yo iba a una fiesta, apuraba a mi familia para irme, pero llegaba a la fiesta y me quería ir porque no me sentía bien. No estaba a gusto. Mi corazón no hallaba contentamiento. Pero cuando vine a Jesús, fue diferente. Fue muy diferente. Jesús me aceptó cuando yo me arrepentí de mis pecados. Y esto fue, se podría decir que gracias a que muchos incrédulos judíos despreciaron. Bueno, sabemos que ese plan de Dios, ¿verdad? Que nos aceptó, nos incluyó entre su pueblo. Pero mire lo que dice Juan 1:11 al 3. Juan, el Evangelio de Juan 1, del 11 al 3. Juan 1, del 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí estamos los niños, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, sino de Dios. Todos los que creímos somos esos niños del Señor. Todos veníamos con nuestros pecados, ¿verdad? Algunos esclavizados en la pornografía, otros en el alcohol, otros en las drogas, otros en las novelas, ¿verdad? Pero en fin, estábamos con ídolos en nuestros corazones, pero creímos en Jesús y todo cambió. Y a todas esas personas que eran como niños, habían pasado situaciones en sus vidas, habían tenido aflicciones, ¿verdad? Enfermedades, falta de trabajo, un montón de cosas. A todos esos niños Jesús les hace un llamado y lo vemos en el verso con el que abrimos, Mateo 11:28. Vayamos a Mateo 11:28. O sea, ¿puede imaginarse a un leproso excluido? ¿Puede imaginarse a un paralítico sin mover? A todos esos que creyeron en Jesús, venían cargados, venían cansados. Y Él dice esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo dice el Señor? Venid a mí, todos. Y esos todos te incluye a ti, a mí y a ti. Nos incluye a todos. El motivo por el cual el Señor hace este llamado es para tener un encuentro con Él, para que tengamos un encuentro con Él, que vayamos a Él. Jesús hace un llamado a todo hombre, mujer, niño, hace un llamado a homosexuales, asesinos, para tener un encuentro con Él. Jesús aceptaba a todos y no despreciaba a nadie. Jesús hace el llamado para salvar, para que te arrepientas de tu pecado y venga. A Jesús no le interesa la vida que tú has llevado o que estás llevando en estos momentos. Él sabe lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo. A Él eso ya no le interesa. Él hoy hace un llamado y te dice: ven a mí si estás cansado ya de tu vida. Ven a mí si ya deseas ser alguien diferente. Ven a mí si tu cuerpo ya no da para más, si no tienes fuerza. Ven a mí si estás enfermo. Ven a mí si no tienes trabajo. Venid a mí y te haré descansar. Todos estos niños, estas personas cansadas, ya estaban muchos agobiados por el trabajo, por todo lo que habían sufrido. Ellos estaban sin esperanza de ser salvados. Ellos eran despreciados, desechados. Aquellos pobres desdichados, aquellos esclavos, eran desechados de parte de los fariseos, de los representantes de Dios en la tierra. Todos estos niños, todas estas personas que creyeron en Jesús habían padecido bastante de parte de los fariseos, predicando una palabra, predicando una ley que lejos de cambiar su estado, solamente los condenaba, solamente los excluía, prácticamente que no tenían perdón de Dios. Eso era la predicación del fariseo de esos tiempos. La ley no enseñaba eso, pero la interpretación de los líderes religiosos de esos tiempos, así lo hacían entender. Desechaban. Leproso, inmundo, lejos de orar por él para que seas sano. Inmundo, afuera de la ciudad, una vida que te quede sufrimiento y en soledad. Prostituta, vámonos, apedreada. No tenían un lugar con Dios. Eran excluidos de las iglesias, de las sinagogas. No había manera de que fueran purificados nuevamente para estar con Dios.
¿Recuerdan aquel leproso? Si quieres puedes limpiarme. Él quería ser purificado, pero no podía ser sanado. Y Jesús, ¿qué dijo? Quiero. Estas personas así eran inmundas delante de Dios, según los fariseos. Y ese es lo que a ellos les cargaba, los cansaba. Toda esa ley legalista de parte de esos fariseos. Ellos solamente enseñaban sacrificio, tomar dinero también, enseñaban lo que era el pecado, juzgaban, clasificaban a las personas, sentenciaban a inmundos, pero jamás movían un dedo para mostrar la misericordia, porque no conocían a Dios. Así que imponían cargas, ritos, más dogmas de hombres, tradiciones, solo para condenar. Se tenían que lavar hasta los calcetines para poder entrar a la sinagoga. Y todas estas leyes, todas estas cosas afligía el corazón del hombre pecador, del perdido. Y ellos vivían cansados, fatigados, estresados, y lejos de querer acercarse a Dios, como ya se sentían condenados, pues vámonos al pecado, vámonos. Allá estaban arrumbados, ya perdidos. Y en respuesta a todo esto que Jesús mira, de la falta de misericordia y de amor de los líderes religiosos, es por eso que Él dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea que ya estaban cansados de las leyes de los fariseos, de tanta palabrería bonita, pero que no tenían misericordia de las personas, de toda esa ley hueca, sin amor, que ellos predicaban. Miren, hermanos, la palabra para traducir trabajados del original copiao, con K, copiao y acento la I, copiao, tiene la intención de sentirse muy, pero muy fatigado a causa de un gran esfuerzo. Mira, alguien dice que al decir trabajados se refiere a las cargas que las mismas personas ponían sobre sí. Y que cargados significa las cargas que otros ponían sobre ellos, en este caso, los fariseos. Y Jesús en una ocasión recriminó a estos líderes religiosos por llevar estas cargas a las personas. Y esto lo vemos en Mateo 23:4. Miren lo que hacían: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos eran muy fijados, eran muy estrictos ante el pecado del pueblo, pero eran permisivos para su propio pecado. Las personas cargadas, trabajadas, fatigadas, cansadas, trataban de llevar estas leyes que los fariseos predicaban, pero les era muy difícil. Muchos decidieron mejor alejarse de Dios, a ser condenados. Y para ellos ya no había otro camino. Para ellos solamente era exhortarlos y condenarlos. Esa era la predicación del fariseo. Y en vez de edificarlos, de salvarlos, de exhortarlos y consolarlos, solo sentenciaban a la perdición a la gente. Y algunos los hacían peores que ellos cuando les enseñaba. Y sabe, varios discípulos de los de Jesús así vivieron como estos pobres niños desdichados, ya arrumbados por allá. Vivían como por ejemplo Mateo, el publicano, destinado a ser un traidor de por vida, porque el que es traidor para siempre, y ya no hay poder humano que te quite ese pecado. Yo no había derecho a redimirse por ser un traidor. Y él vivía alejado de sus padres, vivía lejos de los santos, de las fiestas que ellos tenían, de sus tradiciones. Y según él, estaba condenado por Dios.
ya no tenía salvación. Esa fatiga que él tenía era vivir en soledad, de ya no estar con sus padres, ya no estar con los suyos, estar solo. Y donde pasaras, te gritaran traidor. Cuando va Zaqueo, ¿recuerdan? Zaqueo el publicano, cuando va con la gente, que viene Jesús, ¿él qué hace? Se sube a un árbol. Muchos dicen que porque era chaparrito, pero póngase a pensar qué pasaría si él estuviera entre la gente y reconocían que era el traidor. Lo apedreaban. O sea, siempre tenía que estar solo. No podía reunirse con los santos. Y en teoría un rabino predicaba algo santo y él no podía estar ahí. Así vivía Mateo también, alejado. Y ese era su cansancio, su fatiga, que no podía estar con Dios. Solo vivía condenado. Ahora Pedro y Andrés, dos hombres, pescadores pobres, sin estudios, sin maestro. Solamente olían pues a mojarra y a camarones. Y no podían estar entre los religiosos, porque no eran sabios, no tenían un buen maestro, eran desechados, eran despreciados por los fariseos. También podemos ver a muchas personas enfermas, adúlteros, etc. Todos, en fin, que todos estaban cansados ya. Algunos por enfermedad, otros por alguna necesidad. Todos estaban cansados, no había poder humano que los hiciera descansar de su tan tremendo aflicción. Y así estamos muchos de nosotros. No podemos descansar de la aflicción que cada uno de nosotros guardamos en nuestro corazón. ¿Sabe? Cuando yo estaba haciendo esta predicación, le voy a contar desde el domingo, cuando veníamos mi hermano Jesús y yo ya para mi casa, que veníamos de Algodones, en el camino veníamos hablando sobre muchas posibles, potenciales temas para esta serie. Y nos fuimos ahí y dijimos, ¿sabes qué? Ya tenemos temas como para 6 meses mínimo. Y entre todas ellas, había una que yo quería dar porque me gustó. No voy a decir el nombre por si más adelante el Señor me la pone. Pero cuando yo estaba orando, Señor, dame una palabra para tu pueblo. Dime qué quieres que predique. Que sea sobre esto, Señor. Yo le preguntaba sobre la que yo quería. No. Y seguía orando y de repente ven a mí. Y así se los paso a mis hermanos, solo paso el mensaje. Obviamente no fue voz audible, pero escuche lo que el Señor me dijo. Dile a mi pueblo que no descansa porque no viene a mí. El hecho de tu sufrimiento, de tu estrés, de tu fatiga, tal vez hasta enfermedad, es porque no vas a Jesús. Porque no vamos a Jesús. Son palabras directas de Dios, mis hermanos. Son palabras de Jesús. No descansamos porque no vamos a Él. No lo buscamos en oración. No buscamos el propósito en las cosas que nos suceden. Pues mi hermano, mira tú cómo estás, estás bien y mira cómo estoy. Es palabra de Dios, mis hermanos. Él dijo, dile a mi pueblo que no descansa porque no viene a mí. Y en ese tiempo también fue para mí, porque estaba pasando por algo y me rehusaba a orar por eso. Así que, hermanos, Dios está interesado en que usted encuentre descanso, pero tiene que ir a Él. Si bien toda la fatiga que estos hombres, a los que llamó niños Jesús, sufrieron de parte de los fariseos por esas leyes difíciles de cumplir, también sufrían las personas por su condición, por enfermedades que ellos pasaban. Ahora todos nosotros representamos a todos esos niños que ya han creído en Jesús, ya que el Padre quiso revelarnos su misterio de salvación por medio de Cristo. Ya somos salvados, pero aún así hay fatigas en nuestras vidas, hay cargas, hay angustia, hay aflicciones. Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, y esas nos cansan, cargan nuestro cuerpo, cargan nuestra mente, nos llena de estrés.
Solo pensamos en problemas y no encontramos la salida. Jesús dijo que sufriríamos por ser diferentes, que tendríamos problemas. Pero a veces, ¿sabe que este sufrimiento, esta fatiga a veces también viene de nuestro carácter? De cuando nos domina el coraje. Y hubo dos personas que así eran, que eran corajudas, que no soportaban el estar desde ahí callados. Estoy hablando de los hijos del trueno. En una ocasión, Jesús mandó a sus discípulos a empezar a avisar de que Él venía, iba a ir a predicar una aldea de Samaria, mas sin embargo, no lo recibieron, no quisieron que Jesús se quedara ahí porque parecían judíos, porque eran de Israel. Y como había pleito entre ellos, pues no querían que Jesús les predicara. ¿Y saben qué pasó? Estas dos personas querían hacer descender fuego del cielo. ¿Para qué? Para matar a toda una aldea. Los gobernó la ira, los gobernó el coraje. Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Estas dos personas miraban cómo Jesús aceptaba de todo, los cambiaba y los sanaba y siempre daba palabras de vida, hacía sanidad para dar vida, pero ellos querían matar a toda una aldea. Llegó el momento de su aflicción, llegó el momento de su reprensión de parte de Jesús. Y Él les dijo esto. Lucas 9:55 y 56. Evangelio según Lucas 9:55 y 56. Escuche el regaño del Señor. Entonces, volviéndose Él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así lo leemos nosotros pues nomás los regañó. Pero si realmente entendiéramos lo que el Señor dijo con esas palabras, prácticamente lo que el Señor les dice es que, oigan, ustedes no saben si son cristianos o no, de qué lado están. Cuando se enojan, se les olvida su identidad, se les olvida que son cristianos, se les olvida lo que yo les enseño y viven como mundanos, como asesinos. Seguramente que el maestro les dijera: oye, pues ¿estás conmigo o con quién? Eso trajo mucha angustia a su corazón, ¿verdad? Y mis hermanos, ¿cuántos corajudos hay aquí? ¿No hay ni uno? ¿No vino ahora? Yo aquí estoy, soy el único. A veces nos domina la ira y a lo mejor no queremos descender fuego, pero nuestras palabras, nuestra lengua va afilada en contra de nuestra esposa, va afilada en contra de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque traemos un coraje, una ira, un enojo que nos acordamos, qué sé yo. A veces los problemas nos estresan y cuando abrimos la boca sale lo que hay en el corazón e herimos a las personas. Pero cuando vuelve la cordura, ahí está la aflicción, en las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Con nuestra mujer, no nos habla, la dejamos llorando. Nuestros hijos maltratados y viviendo con miedo. ¿Se dan cuenta? La aflicción por no dominar nuestra lengua, por no dominar nuestro carácter. Somos como esos hijos de trueno, los cuales nos traen mucha aflicción a nuestras vidas. Mis hermanos, si la enfermedad nos tiene ya cansados, ya desgastados, ya estresados, angustiados, fatigados, Jesús también dice: venid a mí. Lucas 8:43. Vamos a ver una persona que realmente se sentía muy cansada, en extremo. Lucas 8:43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 12 años tirando sangre, hermanos. Perdón. Por misericordia de Dios seguía viva, cansada, sola además. Ya había andado por todos lados,
Ella había gastado todo su guardadito, ya no tenía. Ahora ya no tenía un solo problema de que estaba cansada y mucha sangre, sino que ahora no tendría para comer. Y eso a ella le llevaba a interactuar entre las gentes, a pedir dinero, comida o algo, pero por su condición no se podía acercar. Y cuando la miraban, era despreciada, era corrida, apedreada. Es decir, esta mujer vivía cansada ya de todo, físicamente, espiritualmente, desgastada. Tal vez tuvo hijos, padres, esposo, pero en ese momento no tenía nada, solamente la soledad. Ella y el derramamiento de sangre, su inmundicia sobre ella. Y aseguro, hasta visitó curanderos, brujos, etc. A ella ya solamente le quedaba morir desangrada y olvidada. ¿Nos podemos imaginar ese punto solos en un lugar donde ya no está el hermano, donde ya no está tu esposa, tu esposo, ni tus hijos, tú aparte, ahí, cansado por la enfermedad, por el estrés? ¿De qué va a ser de tu vida? ¿De qué va a ser de tus hijos? Pero esta mujer había escuchado de Jesús y ella tenía en su corazón en ir a Jesús. Escuchaba que Jesús decía, venid a mí. Ella quería ir a Jesús y decía que tan solo tocar el borde de su manto, ella quedaría sana y limpia. Lucas 8:44. Evangelio según Lucas 8:44. Mire lo que pasó. Cuando esta mujer fue a Jesús, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Cuando ella vino, cuando ella fue a Jesús, fue cuando todas sus cargas, todas sus fatigas, todas sus enfermedades, toda su inmundicia desapareció y encontró descanso en los pies del Maestro. Hermano, ¿está alguno enfermo? ¿Está ya cansado de tanta carga? ¿Se siente ya sin ánimos y se cuestiona constantemente? ¿Por qué a mí? Jesús, hermanos, quiere que vayas a Él, quiere que le conozcas más. A veces nosotros estamos ocupados en otras cosas. Es la única manera que Dios me habla para que vaya a Él a orar. Y vamos cargados, cansados, pero cuando vamos a los pies de Jesús, nos sana, ¿verdad? Hay personas que en lo literal el Señor los sana, mis hermanos, pero hay otras personas que no es su deseo sanar, que tal vez así van a vivir, pero Él quiere, cualquiera que sea los dos casos, que vengan a Él. Miren, en una ocasión yo estaba mirando la serie esta que se llama The Chosen, ¿se la han visto, va? Y había un momento en que estaba Santiago, el hermano de Jesús, y estaban platicando y Jesús les decía que les iba a dar poder para ir a sanar y a predicar. Y estaba este hombre, Santiago, si recuerdan, está como cojo, que está enfermo. Y estaba un poco molesto con el Señor. Le decía, Señor, ¿cómo yo, mira cómo estoy, o sea, enfermo, cómo yo voy a ir a sanar? Y él estaba molesto con el Señor. Y Jesús, el de la serie, le dice, ¿quieres ser sano? Si se pudiera, sí. Y Jesús le contesta, tú sabes que se puede. Mas sin embargo, dice, hay miles de historias donde donde yo he sanado, dice, a personas, y ya las van a contar, que creyeron en mí por la sanidad. Pero pocas personas hay que cuenten su historia, de que viven en este mundo padeciendo esos sufrimientos, yendo a mí, porque un día en el futuro tendrán su descanso eterno. Dios quiere historias como esas, de personas que entregaron su fe al Señor, que pese a la enfermedad, a la necesidad, siempre van a Jesús. Que mi hijo no quiere estar conmigo, ve a Jesús, aunque no vuelva. Que mi esposa no quiere cambiar, ve a Jesús, aunque no cambie. Dios quiere escuchar esas historias.
sobre aquellos, sus hijos, sus niños, que pese a que no tuvo un milagro, una sanidad, fueron a Él. Y Él nos va a dar descanso. Jesús quiere hacernos descansar, pero debemos ir a Él. Mire, la palabra descansar, anapauo, significa dar una interrupción al trabajo, dar reposo, descansar. Es como cuando trabajamos todo el año y nuestro cuerpo ya está cansado entre los fríos, el calor, las malpasadas, sacrificamos familia, hasta la iglesia no vamos de tanto trabajo, pero llegan nuestras vacaciones y entonces ¿qué pasa? Un descanso, se alivia nuestro cuerpo. Esa es la intención de Jesús cuando nos quiere hacer descansar, que vamos y toda esa fatiga se va a ir. Jesús quiere llevarnos a Él para darnos descanso. ¿Qué hacer para encontrar este descanso? Veamos lo que David hacía. Salmo 86 del 1 al 3. Salmo 86 del 1 al 3. Dice, oración de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Miren, hermanos, David enfrentaba miles de problemas, sufrió traiciones, tal vez enfermedades, perdió a un hijo, sufrió bastante, tuvo problemas con el reino, tratar juicios, en juzgar entre el pueblo. Todo eso pudo llevar a su mente un estrés, un cansancio, pero él tenía la clave, sabía qué hacer. Siempre iba a Dios. Cada que amanecía, en la tarde, en la noche, siempre iba a Dios y encontraba el descanso para su alma. Mire, la palabra que aquí dice afligido, cuando dice en clima, escúchame porque estoy afligido, tiene la intención, o del hebreo, que se traduce como fatigado, que ya estaba cansado de todo lo que ahí pasaba. Así que cuando estemos cansados, fatigados, hagamos lo que David hacía, vayamos a Dios para descansar en oración. Que si no hay trabajo, ve a Jesús. Que si hay enfermedad, ve a Jesús. Que si mi esposo esto, mi esposa el otro, ve a Jesús. Que si mi hijo, ve a Jesús. Descansa en Él. Jesús nos da la paz. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La palabra para traducir paz del original eirene, sí significa paz, de estar tranquilos en medio de cualquier situación. Pero en este verso, esta palabra griega toma el concepto de una palabra hebrea llamada shalom, que no solamente es una paz, sino es paz de manera de Jesús. Esta palabra viene a dar una paz diferente, viene a dar bienestar, integridad. Es una paz completa, una paz perfecta en medio de cualquier tribulación, de la enfermedad. Viene a darte paz en el corazón. Y esta paz llega cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús. Hermanos, esta noche el Señor nos anima a que vayamos a Él, que aprendamos de Él. El Señor dice, como tercer y último punto, vengan y aprendan de mí. Ya es la última parte, más rápido. Lo maravilloso de nuestro Señor Jesús, como el mejor maestro que es, Él nos enseña qué hacer, pero también nos dice cómo. ¿Cómo podemos obtener esa paz? Vayamos a Mateo 11:29, vamos a continuar ahí con el texto. Mateo 11:29 y 30, dice, mover un poco más rápido, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, mis hermanos, era un instrumento que se ponía sobre dos animales que los usaban para arar, para que hicieran
para guiar, hicieran juntos al mismo tiempo una línea recta. Es decir, estaban en yugo, subyugados, a merced del que él jalaba enfrente, porque él los jalaba para guiarlos. Y entonces ya hacían surcos derechos, profundos, la semilla y fruto a su tiempo. Jesús usa esta metáfora para describir una norma de vida. El yugo de los maestros religiosos de aquellos tiempos eran pesados. Y ellos no guiaban al pueblo. Ni siquiera les ayudaba a llevar esa carga. Solamente era de mucho peso y no avanzaban. Hablando de las enseñanzas de los fariseos, cargas, cargas y más cargas. Legalistas. Se dedicaban ellos a predicar la palabra solo para exhortar y hacer juicio y condenar. Y sabemos que la palabra de Dios no es así. Pero Jesús dice, llevad mi yugo sobre nosotros. Y cuando Jesús dice, aprender de mí, le da el sentido, le da una identidad al yugo. Es decir, que el yugo es la enseñanza de Jesús. Cargad mi yugo y aprended de mí. Es decir, carga mis enseñanzas y aprende de mí. Jesús quiere que aprendamos de Él. Y a continuación nos dice el tipo de maestro que Él es. Dice que Él es manso y humilde de corazón. Esto debe de decirnos a los que predicamos que debemos de enseñar siendo mansos y humildes de corazón. Alguien dijo sobre el yugo, mis hermanos, el yugo de Jesús es fácil y ligero en comparación del yugo de otros. El yugo de Jesús es fácil y ligero siempre y cuando no nos rebelemos en contra de Él. El yugo de Jesús no incluye cargas que nosotros escogemos. Jesús dice, soy manso y humilde de corazón. Jesús reveló su naturaleza cuando se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Es su corazón de siervo el que es demostrado por medio de su ministerio, calificándolo para ser quien lleve nuestras cargas. Jesús manso y humilde de corazón. En contraste a los fariseos que eran duros y orgullosos, el verdadero maestro es gentil, es humilde. Todos los que llevan su yugo aprenderán a tomar el puesto más humilde. Ahora, la clave para encontrar descanso es que ser como ¿quién? Jesús, mansos de corazón, humilde. Ante cualquier situación que usted está pasando, sé humilde, sé manso de corazón. Y eso, ¿qué dice lo que sigue del verso? Hallarás paz para tu alma, descanso. Que si la enfermedad, sé humilde, manso, no te angusties, no tengas miedo, ten fe y ve a Jesús. Porque el yugo de Jesús es fácil y ligera su carga. Conclusión, mis hermanos. Jesús llevó todas nuestras cargas sobre sí. El precio del pecado también incluye nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades. Todo lo llevó en esa cruz, en donde fueron destruidas. Si nosotros seguimos con esas cargas en nuestros lomos, es porque no vamos a Jesús. Es porque no vamos a sus pies a buscar el descanso para nuestras almas. Así que, hermanos, que nuestro corazón debe ser como el corazón de un niño. Nuestra mente debe ser como la mente de un niño, para así encontrar en Jesús a nuestro Salvador. Un niño es capaz de creer hasta la cosa más imposible, y Jesús es un Dios de lo imposible. Así que si tú crees en Él, traerás descanso a tu alma. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies y oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por todos. Señor, tal vez nosotros o alguien que aquí se encuentre, Padre, lleve una vida con un yugo puesto entre sus hombros, Señor, algún sufrimiento, alguna enfermedad, algún padecimiento, Señor, qué sé yo, Señor, algún problema, algún vicio, Señor, alguna necesidad. Tú lo conoces todo, Señor. Aquí mis hermanos presentes, tal vez llevemos
este yugo, Señor, que ya nos tiene hartos, Señor, que ya nos tiene cansado, Padre, que ya no sabemos qué hacer, que hemos buscado mejorar, pero estamos igual, cansados, fatigados y estresados. Oramos en esta tarde, Señor, porque seas tú, Señor, llevando paz a su corazón, Señor. Que pueda Él, Señor, ir a ti, a tus pies y poder creer en ti, Señor. Oramos por las personas, Padre, que tengan necesidad de ti, Señor, que viven sometidos, esclavizados en el pecado, Señor, en el yugo del pecado, Señor. Oramos porque seas tú dando sanidad y libertad a sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén.